Vamos a iniciar con el análisis de las pruebas Very Low Frequency, los cables de potencia, posteriormente tangente delta, y por último, medición y localización de descargas parciales en los cables de potencia, los tres primeros temas que vamos a ver. Entonces, ¿para qué realizar pruebas y diagnósticos en alta tensión a los conductores? Para verificar la integridad, de sus aislamientos, ¿verdad? Sí. Entonces, anteriormente las pruebas se hacían en corriente directa, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero ¿qué pasó? Eran cables impregnados en aceite, papel impregnado en aceite, aislamiento PIC, ¿verdad? No había ningún problema con la corriente directa, no tenía ningún efecto adverso. Pero ¿qué pasó cuando nacieron los aislamientos poliméricos, el polietileno de cadena cruzada? Su aspecto constructivo tiene cavitaciones, ¿verdad? Entonces, hay efectos raros que ahorita los vamos a ver, ¿de acuerdo? ¿Qué tecnología nació entonces para probar esos cables? La tecnología Very Low Frequency, una tecnología que no requiere de mucha potencia. Se va a estar reseteando esto. Es una tecnología que no requiere de demasiada potencia. Vamos a ver si puedo darle el enter para que no se vaya. F5. Function F4. F5. Entonces, ¿por qué es importante estar al pendiente de nuestra red? Porque es lo que produce, ¿verdad? Es lo que produce benefactores, ¿verdad? Pero se necesita confiabilidad desde la generación, la transmisión, la distribución y la recepción, ¿verdad? Entonces todo eso se requiere de confiabilidad. ¿Cómo garantizar esa confiabilidad? Mediante la realización de pruebas a nuestros cables de potencia, ¿va? Que sabemos que se han estado cambiando las redes aéreas a subterráneas, ¿ya? Por mayor confiabilidad. Entonces, tenemos nuestras redes de media tensión, nuestras redes de alta, extra alta tensión y nuestras redes también de nuevamente media tensión, ¿verdad? Subtransmisión, transmisión, tenemos diferentes niveles de tensión y necesitamos confiabilidad, ¿verdad? Tenemos una combinación de redes, ¿verdad? Cables antiguos con cables nuevos, ¿verdad? Y tenemos que conocer el estado de esas condiciones y el estado también de los nuevos proyectos que nacen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo conocer la condición de nuestros cables? Mediante evaluaciones, ¿verdad? ¿Cuáles son estas evaluaciones? Entonces, ¿qué evaluaciones hacemos? El método de tensión de aguante simple. ¿Por qué le llaman tensión de aguante simple? Es una prueba pasa, ¿no? Una prueba pasa, no pasa. O una prueba de diagnóstico de cables VLF. Entonces, ¿qué es esta prueba de diagnóstico? Medición de la tangente delta y medición de las descargas parciales. Ya no nada más es una tensión de aguante, que también la tensión de aguante le llamamos tensión soportada. Entonces, la combinación de estas dos, ¿qué nos da como significado? Una prueba de tensión de aguante VLF más
El monitoreo de los parámetros, tangente delta y descargas parciales. Tiene uno esa capacidad con estos equipos. Con estos equipos tiene esa capacidad. ¿Bajo qué normas? Bajo las normas IS o la IEEE 402 del 2013. Son las más recientes que conocemos. Hay una norma nacional también que es la NMXJ 142/1 del 2011, que ya no tardan en sacarla 2018, yo creo. Está en el proceso de revisión, ¿verdad? Está en revisión. Y esa norma, ¿qué novedades tiene? Ya no nada más es prueba Very Low Frequency, prueba de medición de tangente delta, prueba de medición de descargas parciales. Ya incluye estas pruebas también. Entonces a futuro va a estar normalizado nacionalmente. ¿Con qué equipos se realizan las pruebas? Con estos equipos. ¿De qué depende el tamaño? Del nivel de tensión de prueba, ¿va? Este Frida, que es el pequeñito, que es el que tienen ustedes acá, es un equipo para probar cables aislamiento hasta 15 kilovolts. Hasta 15 kilovolts. Entonces puede probar aislamientos clase 15, clase 5 o clase 1 si quisiéramos, ¿verdad? Clase 1 KB si nosotros queremos probar también cables apantallados. El siguiente nivel, ¿cuál es? El modelo Viola. Con este equipo, ¿qué clases de aislamiento podemos probar? Hasta clase 35. Clase 35 kilovolts. ¿Cuánto aplicamos de tensión de aguante en un clase 35 kilovolts? 60 kilovolts pico. Con este podemos generar hasta 60 kilovolts pico. Entonces podemos no sé cómo quitarle una pausa a esa cosa. Que no se vean. Entonces decíamos, con este equipo podemos probar cables de hasta 35 kilovolts. En conjunto, Frida más TD, ¿qué significa? Que se pueden realizar pruebas Very Low Frequency y pruebas también de medición de tangente delta. Igual tiene aquí unas iniciales. Viola modelo TD puede realizar pruebas de tensión de aguante y pruebas de tangente delta, medición de tangente delta. ¿Con qué equipo realizo medición de descargas parciales? Con este capacitor de acoplamiento en conjunto con estos dos. Entonces más ya tengo las tres opciones. No sé por qué se está invernando. No sé si quieres poner la tuya. Con la tuya que no se inverna. Ya la tienes en el servidor, ¿verdad? Sí, ya la hacen. Sí, ya después veo porque no sé por qué es. Y esta no es. Entonces, cables de media tensión, ¿con qué equipos los probamos? Con equipos BLF. Cables de alta tensión, cables de extra alta tensión, estamos hablando de cables de 69 kilovolts, 115, 230, 400 kilovolts o 150 kilovolts. ¿Con qué equipos ya se prueban? Con equipos de onda resonante y con equipos de tecnología de onda amortiguada en corriente alterna. ¿De acuerdo? No vamos a encontrar todavía equipos Very Low Frequency para cables de alta tensión, para cables de extra alta tensión. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, las tecnologías han ido avanzando. Tecnología de prueba de cables subterráneos. Pero ¿qué sucede si el cable tiene alguna perforación cuando yo realizo esta prueba? Son pruebas a tensión controlada, corriente controlada. O sea, si hay un daño en el aislamiento, si se va a perforar un aislamiento,
¿Qué producen estos equipos? Producen nada más una perforación como la del tamaño de un alfiler. ¿Cómo encontrar esa perforación del aislamiento? Por defecto del aislamiento, ¿verdad? No es porque los equipos lo dañen. Por defecto del aislamiento del cable o de la terminal o del empalme. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si hay alguna falla? ¿Cómo la localizo esa falla? Con equipos de localización de falla, con tecnología Time Domain Reflection, reflexión en el dominio del tiempo, tecnología TDR, tecnología radar, y localizo el punto exacto de la falla. ¿De acuerdo? Entonces ya vimos que podemos realizar estas pruebas, ¿verdad? Y al mismo tiempo estar aplicando Very Low Frequency, midiendo tangente delta y midiendo descargas parciales. Y todo ello, todas estas pruebas se realizan con el cable desenergizado o offline. ¿De acuerdo? Cuando el cable esté desenergizado. También vamos a ver un equipo para cables energizados para medir los parámetros de descargas parciales. Posteriormente lo vamos a ver. Pero para cables desenergizados es con esta tecnología. Entonces, ¿qué nos dice la experiencia? Y la norma ya está establecido. La prueba de corriente directa en cables ya no se debe de realizar, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Porque se quedaban en los espacios del material polietileno de cadena cruzada, en las cavitaciones. Son cavitaciones naturales, ¿verdad? No se puede realizar un cable perfecto sin cavitaciones. Entonces esas cavitaciones se quedaban cargas eléctricas estáticas, que cuando se volvía a realizar una prueba de corriente directa ya tenía un diferencial grabado en esas cavitaciones que provocaba daños en los aislamientos. Lo que no sucede en corriente alterna. Por eso le llaman destructiva, ¿no? A la DC. Para los cables XLPE, sí. Para los cables PE también. Para los cables PIC, no hay problema, se puede seguir usando, pero ya no, casi no se usan esos cables, ¿verdad? Pues aquí está en la norma de las pruebas en high voltage, en corriente directa, ya no se deben de usar debido a las cargas interespaciales, ¿verdad? ¿Qué tecnología es la propuesta de estos equipos? Es una tecnología senoidal. ¿Cuáles son las dos tecnologías aceptables por las normas? Forma de onda senoidal pura, y forma de onda cosenoidal cuadrada. La tecnología de nuestros equipos maneja onda senoidal verdadera. Requiere un equipo de un tamaño muy pequeño, ¿verdad? Tamaño muy pequeño para 15 kilovolts. Es ligero ese equipo. Entonces, podemos realizar pruebas de tensión de aguante y nada más pasa. Y si no pasa, el cable está defectuoso. Pero, pasa la prueba. Pero ¿cuánto me va a durar el cable? Esta prueba no me va a decir cuánto me va a durar el cable. Esta prueba sí me va a decir cuánto me puede durar mi cable. ¿Cuánto es el envejecimiento del cable? ¿Cuál es la tendencia del cable? ¿Cuál es la tendencia de humedad o suciedad del cable? ¿Cuál es la condición de mis terminales? ¿Cuál es la condición de mis empalmes? ¿Cuál es la condición interna también de mis aislamientos? Con estos dos parámetros sí puedo decidir o puedo determinar el tiempo de vida útil de mi cable. Con esta prueba exclusivamente, pasa o no pasa, no se puede saber la condición del cable.
¿Qué ventaja tiene una, tal y como decíamos, ¿verdad? Con la prueba BLF, no podemos determinar cuánto va a durar un cable, ¿verdad? Si 1 hora, 10 años. ¿Qué sucede para que ustedes sepan? Muchas veces pasa la prueba very low frequency, pero el empalme tiene humedad y esa humedad a veces no la percibe la prueba very low frequency. ¿Pero qué prueba sí percibe la humedad? La tangente delta. ¿Qué prueba sí percibe que faltó una capa semiconductora en el proceso de elaboración de los empalmes? Medición de descargas parciales. ¿Y aquí lo prueban como sistema o por componente o dispositivo? Por ejemplo, prueban primero, bueno, si hay empalmes, si hay la parte del cable empalmado, me imagino que lo prueban como sistema. Como sistema. Es cable, empalmes y terminales. Y ahí les salió el diagnóstico de la vida útil como sistema. Como sistema. Pero vamos a suponer que tenemos descargas parciales. Descargas parciales de un alto nivel. Verificamos ahorita cuál es ese alto nivel. Ok. Sale, hay alto nivel, pero ¿en dónde dices? Porque es un sistema, ¿no? Inicio, empalme 1, empalme 2 y final, ¿verdad? ¿Dónde están las descargas parciales? Con el equipo podemos determinar en dónde está esa alta actividad de descargas parciales. Ok. ¿Sí? Tangente delta. Sabemos en dónde va a estar la tangente delta alta, normalmente. ¿En un empalme o en una terminal? En las terminales. Mayor porcentaje para mí en un empalme. Para mí. En menor porcentaje en las terminales. Pero eso es experiencia, ¿no? Eso es experiencia. Ok. Entonces nada más puede estar ahí esa falla. Entonces, ¿qué formas de onda son las recomendadas? La forma de onda senoidal y la coseno rectangular por la 402 del 2013. Entonces tenemos diferentes niveles de prueba, diferentes niveles de tensión de prueba. ¿Para qué? Para clase 5 kilovolts, clase 8, 15, 20, 25, 30. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tenemos mucho clase 25, ¿verdad? ¿Cuánta tensión hay que aplicarle? Como valor pico. 41, ¿verdad? Este equipo me genera hasta 32 kilovolts pico. 32 kilovolts pico. Entonces, ¿cuánto puedo máximo probar? ¿Un clase? 15, ¿verdad? Pero ojo, cuando adquieren un equipo, deben de saber qué está midiendo el equipo, si valor eficaz o valor pico. ¿De acuerdo? Hay algunos que miden valor eficaz y algunos que miden valor equipo. Vemos en su especificación y de acuerdo a eso, si mide valor eficaz, ¿qué columna vamos a tomar? Esta. Pero si mide valor pico, esta. ¿De acuerdo? Nuestros equipos miden valor RMS. También miden el valor pico y dan la evaluación en el reporte del valor de pico. Pero lo que aparece en la pantalla es valor eficaz. Ya en el reporte aparece tanto de valor eficaz, tanto de valor pico. ¿De acuerdo? Y hay pruebas de que durante la instalación nueva, ¿verdad? Sistema nueva esto. O de aceptación. ¿Cuánto tenemos? La aceptación es muy exigente. Estas son de fábrica, si se fijan, es mayor. Es mayor esta tensión de prueba que esta. ¿De acuerdo? Estas son pruebas de fábrica. O de un cliente demasiado exigente, ¿no? Pero las que tomamos en cuenta son estas de cable nuevo. Y cable en mantenimiento, normalmente el 75 al 80% de estos valores. ¿Sí? Bien. Y en coseno rectangular, pues, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la diferencia? Que el valor RMS es el valor
Y aquí el valor RMS, bueno, el valor pico es raíz de 2 veces este valor, ¿va? Raíz de 2 veces este valor, raíz de 2 veces este valor. ¿De acuerdo? 1.4 por 2 son 28. 1.41, 42. ¿De acuerdo? De ahí nacen esas normas. Y tenemos nuestra norma todavía, la NM 142, la del 2011, ¿eh? Es la última. Pues para un clase 25, ¿cuánto dice que se le aplica? Allá aplicaban 41, ¿va? Aquí aplican 43. 43, ¿va? 43 cabez pico. Con un equipo liana, ¿va? O clase 35 con un equipo viola, que genera hasta 60 kilovolts pico. ¿Qué pasa si yo tengo un aislamiento, que ustedes lo conocen muy bien, un aislamiento 133%, que lo exige CFE, ¿verdad? ¿Qué tensión es la indicada para probar? Ya no lo tengo que probar a 43, lo tengo que probar a 57. ¿Siempre y cuando qué? Mis terminales y mis empalmes sean clase 133%. Y normalmente ni mis terminales ni mis empalmes son 133%. ¿Cómo debo de probar el cable? Pues es, si no tiene empalmes, con punta de lápiz de un extremo y con punta de lápiz del otro extremo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿O ustedes venden terminales 133%? Empalmes 133%, pero sí vendemos cables, ¿no? Cables sí. Pero ¿qué pasa si ya le pones un empalme clase 100%? Es un punto débil, ¿no? Entonces no le apliques 133%. Es una invitación, pero también se debe tomar un criterio. ¿Sale? Entonces, aquí nos dice que puedes ocupar un equipo que esté 5%. Bueno, atención abajo, dime. Perdón, regresando Dime. a la teoría Sí, anterior. Sí, dime, por favor. ¿Cómo justificaríamos o cómo se justifica el no probar al 133 si realmente el empalme terminal pues no está considerado al 133? Haz de cuenta, técnicamente hay que convencer al cliente. Mira, tengo una clase de aislamiento aquí 133, aquí tengo un 100%. ¿Qué pasa si yo le aplico 133% a este tramito? Lo voy a perforar. Ingeniero, te recomiendo por favor que lo probemos así. Al fin la tensión de operaciones va a ser mucho menor que eso, es 23, bueno, todavía va a ser 10% menos que eso, ¿no? Es 23 kilovolts. Clase de aislamiento 25. Clase de operación 23. ¿Y qué te dice ahí? Dice, si la tensión de operación es una tensión menor, que te lo dice la norma, nada más que es una traducción al español. Si la tensión de operación es una tensión menor que la clase de tensión del cable, se recomienda que se apliquen las tensiones de prueba de mantenimiento. O sea, aplícale un 80%. El 80% de esto, 57 por punto 8, 60 por punto 8 son 48, 44 cables por ahí así. Casi la del 100. Casi la del 100. Entonces, ¿cuál es tu defensa, ingeniero? Con eso se justifica. En inglés, claro, esto lo dice en inglés, ¿eh? Okay. Y el sentido común. Presentarse cordialmente, ingeniero, y lo convences. Nosotros hemos realizado esos servicios y los convencemos. Claro, si tú me pagas, tú me mandas, te lo voy a perforar, ingeniero, te aviso que te lo voy a perforar y después te voy a cobrar en dónde te voy a localizar la falla. ¿Sale? Con esa advertencia. Bien, entonces podemos realizar nuestras pruebas de monitoreo de tangente delta, de descargas parciales, ¿verdad? Y son pruebas no destructivas. Factor de tangente delta también le llamamos factor de disipación. Son pruebas, les repito, no destructivas. Esta es la forma de onda de nuestra señal. Esta es la forma de las competencias, ¿no? El nivel armónico es muy pequeño. Este es nuestro nivel armónico y este es el nivel armónico de nuestras competencias. Y luego te dice, el grado de exactitud de tu equipo debe de ser de más o menos 5%, ¿verdad?
Es lo que hay que tener cuidado, y la resolución debe de tener un tiempo de resolución cuando mucho de 0.5. Todas estas se las vamos a compartir. Las formas de onda autorizadas, ¿no? La senoidal y la cosenoidal cuadrada. Entonces, ¿qué observamos con las pruebas de medición de tangente delta? ¿Cómo está? ¿En qué condiciones está este cable? Está envejecido, ¿ah? Está envejecido y tiene una tangente delta de ¿cuánto? De 5 por 10 a la menos 3 por unidad. ¿De acuerdo? O sea, 1.5%. Es muy alto. Es muy alto. Lo aceptable es 0.2%. Entonces, ¿qué dice? Moderadamente envejecido y un cable de referencia. ¿Cómo son los cables de referencia? Los que fabrican ustedes. Chulos, ¿verdad? Con factor de potencia muy bajito. Pero ¿qué pasa cuando ya lo entregan ustedes el cable? Ya no es tan chulo, ¿verdad? Depende de quién. Depende del técnico que está haciendo el empalme. Depende del técnico que está haciendo las terminales. ¿Qué pasa si se encuentra un técnico cochino? Su cable, van a decir, es el malo. Pero ¿cómo comprobar eso? Compruebas nada más, ¿verdad? Pero necesitamos estar nosotros al pendiente de eso también, ¿verdad? Hay técnicas de jalado, hay técnicas de el procedimiento que ustedes dan o que dan los especialistas de los empalmes o de las terminales. Ese se debe de seguir al pie de la letra, sin dejar dejar por alto nada, ¿eh? ¿Qué ventaja tiene realizar las pruebas de tangente delta? Para cables muy envejecidos, yo con aplicarle el 100% de la tensión me basta. No necesito fatigarlo más a un cable envejecido. A un cable nuevo también puedo observar al 100% de su nivel de tensión de fase a neutro o hasta el 150% de su tensión de fase a neutro. Y puedo determinar la condición del aislamiento sin necesidad de fatigarlo más, como es una prueba very low frequency que se fatiga 3 veces su tensión pico, ¿de acuerdo? Entonces, estas pruebas BLF tangente delta, bueno, en la prueba tangente delta se monitorean 3 parámetros. La media de la tangente delta, el incremento de la tangente delta, o le llaman delta tangente delta, entre una lectura, otra lectura y otra lectura, al ir incrementando la tensión. Hay un factor que no se debe de sobrepasar, y la desviación estándar de la tangente delta. Con esos 3 parámetros yo puedo determinar si mi cable está en buen estado o está en mal estado. ¿Sí? La prueba tangente delta. Las pruebas son simples, rápidas, y puedo ¿qué pasa si tengo valores aceptables, aunque tenga cables ya de tiempo? ¿Qué puedo determinar? Puedo planear el reemplazo del cable, su reparación o el cambio. ¿Por qué? Porque este cable me salió bien en sus parámetros de tangente delta. ¿De acuerdo? Y decía que lo quería cambiar, que urgía cambiarlo. Y el que urgía no lo estoy cambiando. Entonces puedo saber a qué cable exactamente dedicarle una urgencia o una prioridad mayor. Y a qué cable programarlo. ¿De acuerdo? Sí, está viejito, pero todavía va a aguantar, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué me obliga la norma? A hacer pruebas cuando menos de 30 minutos, cuando son monitoreadas con tangente delta. Pero si no las monitorizo, ¿cuánto le tengo que aplicar a cada fase? 60 minutos. Entonces, ¿qué me provoca estos 30 minutos? Una reducción en mis tiempos de pruebas. En vez de ocupar 4 horas o 3 horas y media para las 3 conductores, ¿en cuánto tiempo lo hago?
30 por 3, 90, 1 hora y media, 2 horas. En la mitad del tiempo, ¿va? El tiempo es dinero. Y también lo puedo reducir inclusive a 15 minutos si me pongo de acuerdo con el cliente. Pero la norma me dice, te recomiendo que lo hagas 30 minutos. Entonces la tangente delta, a fin de cuentas, ¿qué voy a encontrar? Humedad. Voy a encontrar humedad. Y tendencias, ¿va? Y no necesito ser un experto para analizar mis resultados. El equipo me va a decir una cara sonriente, una cara preocupada o una cara triste. Cara triste, no pasa, ¿verdad? Cara preocupada, pues haz otras pruebas. Cara feliz, no te preocupes. ¿Sí? Entonces es una prueba confiable esta prueba de tangente delta con aplicación de tensión de aguante. ¿Qué pasa ahora? Bueno, y decíamos que vamos a encontrar humedad o suciedad. Humedad o suciedad. Aquí está la carita, déjenme ver dónde está la carita. No veo la carita, Aida. No grabamos la carita, pero normalmente tiene carita, ¿va? Y ahí no salió la carita, pero normalmente tiene carita. Se alcanza a ver, pero en la foto de abajo. Ahí está la carita, ¿va? Imagínense que es una carita. Pero sí, normalmente tiene una carita. Entonces, este es el monitoreo mientras se prueba, ¿va? La prueba monitorizada mientras se hace la tensión de aguante. Entonces, lo que les decía, se prueba 0.5 veces la tensión de fase neutro. Si está bien, continúa la prueba a una vez. Si está bien, continúa a 1.5 veces. Si aquí no está bien la condición del cable, le puedo decir detente. No le apliques más tensión. Lo puedo programar y decirle detente. Investigo qué está pasando y puedo continuar con las pruebas. Es lo que les decía. En 15 minutos puedo tomar una determinación si el cable está en buen estado o está en mal estado. O si la tangente delta, la delta tangente delta o la desviación de tangente delta están fuera de norma, ahora sí tengo que aguantarme hasta los 60 minutos, porque tenía valores altos. Eso también es programable. Entonces aquí me dice, lo puedo probar 30 minutos, máximo 60 minutos. Un tiempo de prueba entre 15 y 30 minutos puede ser considerado si la característica monitoreada permanece estable. Esto es la 402. Sí se los permite. El máximo 30 y el mínimo 15. Se reduce 4 veces el tiempo de prueba. ¿De acuerdo? Son las metodologías de prueba, y estos son los equipos, ¿verdad? Hasta clase 15 kilovolts, clase 5, clase 15, y clase 5, 15, 25 y 35. ¿Qué pasa si un cliente me exige? Decíamos que en clase 35, 133% debo de aplicar 80 kilovolts, ¿verdad? Este no se aplica hasta 60 kilovolts. Tenemos también un equipo que es el PHG80, que puede probar esos cables hasta 80 kilovolts en caso de que el cliente lo quiera. Punta de lápiz, ¿verdad? Y que no tenga empalmes al 100% intermedios, ¿verdad? ¿De acuerdo? O terminales, con punta de lápiz, repito. Pues con esta combinación es tensión de aguante very low frequency, tangente delta, y con medición y localización de descargas parciales. ¿Cómo lo hace? Por la tecnología TDR, tecnología de localización de radar, Time Domain Reflection, reflexión en el dominio del tiempo. ¿Sí? Entonces, como les comentaba, el equipo que genera hasta 80 kilovolts es este. Y los equipos se pueden montar en una van.
Los equipos no nada más se los vendemos y ustedes lo instalan. Sí lo pueden instalar, pero ¿qué va a pasar? Ustedes no tienen la experiencia de fijación de los equipos en una camioneta. Nosotros sí tenemos la experiencia de fijación de equipos, sabemos exactamente balancear los pesos, conectar inversores, hacer las conexiones entre los equipos. Se les puede cotizar, ya sea montar los equipos sobre una van o inclusive venderles una van Titron, ¿verdad? ¿Qué pasa con la localización de las descargas parciales en sitio? Con este tracer o trazador, o Tracy creo que se llama este equipo, Tracy. Sí, Tracy. Simula uno las descargas parciales y observa uno la distancia que está midiendo el equipo. Y dice, no, pues tienes que abrir aquí o tienes que abrir acá. Es un equipo simulador de descargas parciales eso. Porque el equipo me va a decir, tienes las descargas parciales a 2527 metros. Si encuentra un empalme, pues ya la hice, ¿no? Es en el empalme. Pero si encuentro que está en donde no hay un empalme, bueno, aquí no se ve empalme, no se ve gordito, ¿verdad? Y puede haber descargas parciales intermedias en los cables, si ustedes lo saben. Un defecto que se dejó pasar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con la medición de descargas parciales? Ahí sí encuentra uno cavitaciones. Cavitaciones que son exageradas, ¿verdad? Y esas cavitaciones, ¿qué me van creando esas cavitaciones? ¿Qué me van creando esas cavitaciones? Me van creando bandas secas. Y esas bandas secas van a ir creciendo hasta que perforen el aislamiento del conductor. Esta es la pantalla de localización de descargas parciales. De cantidad de eventos. Estas Y, X, deltas, es la cantidad de descargas parciales. ¿En dónde tenemos muchas y en dónde tenemos poquitas? ¿En dónde tenemos poquitos eventos? Aquí tenemos muchas, ¿verdad? Aquí tenemos muchas. ¿En dónde tenemos poquitos eventos de descargas parciales? Aquí, ¿verdad? Y de pequeña magnitud. ¿Cuáles son los de más alta magnitud? Este y este, ¿verdad? ¿En qué me debo de preocupar? En esta distancia de 1310 metros y en esta distancia de 3700. Sí. Esta pantalla, ¿en dónde la estoy viendo? En el manejo del software junto con el equipo. ¿Sí? Combinación de la PC con el equipo, que no es una PC especial, es la PC que usa cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, prelocaliza uno las descargas parciales. ¿Y qué significan las descargas parciales a fin de cuentas? Arborescencias eléctricas, le respeto, tipo secas. ¿Sí? Y también pueden encontrar en cables papel impregnado en aceite. Entonces estas son las cavitaciones que ustedes las conocen, ¿verdad? Pero aquí ya es una... Se combinó esta cavitación con una deformación que le hicieron al conductor, ¿verdad? En el momento de ponerlo, a lo mejor pasaron algún objeto pesado ahí sobre el cable, ¿verdad? Sucede. O aquí estos huecos, ¿no? ¿Qué les provoca? La mala instalación, ¿verdad? Estos huecos no nacieron de fábrica. ¿Qué pasó? Un esfuerzo mecánico en el cable durante la instalación. En el jalado, en el diámetro de los pozos de visita, o una curvatura que no respetaron, ¿verdad? Son finos nuestros instaladores para no respetar, ¿verdad? Y esas bandas van creciendo, ¿hasta qué? Hasta que llegan del potencial a la tierra y revienta, ¿verdad? Se puede prevenir eso. Entonces sabemos que si le falta alguna capa o le sobró aquí un espacio, ¿qué pasa si le sobra este espacio? Descargas parciales, ¿verdad?
¿Pero qué dijo? No pasa nada, ¿no? Porque le entré, aquí le pongo cinta de aislar y nadie se fijó. ¿Pero qué son? Es un... Es punta, ¿va? Es efecto punta. Efecto corona. Descargas parciales gigantescas, ¿verdad? No respetó ni empalmador lo que debió de haber respetado. Aquí observo también, puedo observar aquí la forma de mis descargas parciales, que le llaman el patrón resuelto de fase. El patrón resuelto de fase, dependiendo de la forma de este patroncito, sé si le hizo falta la pantalla semiconductora 1, 2, 3, o simplemente no está a distancia suficiente mi terminal. Tengo efecto corona. Me va a decir el patrón de fase, ¿qué me está dañando? Pues aquí mecánicamente acabaron con el cable, ¿verdad? Pues ¿cómo lo voy a observar? Con descargas parciales. Aquí ya se ve amplificado, ¿no? En donde tengo actividad, tengo 200 picocoulombs. Pasa, ¿va? 200 picocoulombs. Aunque tengo mucha actividad, 200 picocoulombs pasa. Me debo de preocupar por las de 500 para arriba, ¿va? 500 para arriba. Aquí tengo, ¿va? Pero tengo poquitas. Tengo poquitas ahorita. Pero ¿cuánto voy a tener en un mes, en 2 meses? Debo de estar monitoreando eso, ¿va? Se incrementan, interviene este sitio, ¿va? Hay niveles. ¿De acuerdo? Pero sí puedo detectar en dónde están las descargas parciales. Aquí ya tenemos un problemota, ¿no? 4000 picocoulombs. ¿En dónde? En 450 metros, ¿no? Hay que hacer algo ahí, hay que intervenirlo. ¿Qué más tenemos? Me da mi nivel de tensión de incepción, el nivel de tensión al que empiezan las descargas parciales, mi nivel de tensión de extinción, el nivel de tensión al cual desaparecen las descargas parciales. Son datos valiosos para quien analiza las descargas parciales, ¿eh? Y esta es la configuración del equipo. Este es el capacitor de acoplamiento con el cual captamos las descargas parciales y la llevamos a través de una fibra Ethernet hacia nuestra computadora. ¿De acuerdo? Fase a fase. Y no se requiere conectar ningún otro sensor más que estos dos equipos. No se requiere nada más. Localiza uno la fuente, la encuentras. Entonces, esto es medición de descargas fuera de línea. Pero ¿qué pasa si mi cable es prioritario y no lo puedo desenergizar por más que quiera? ¿Qué tengo que hacer? Una medición en línea. ¿Cuál es la medición en línea recomendada? Hacerlo con el equipo, con este equipo Liona. ¿Qué vamos a hacer con ese equipo? Ahorita lo observamos. Nos vamos a conectar. En cualquier punto de la red podemos realizar estas mediciones en vivo. ¿En dónde nos conectamos estas pinzas? Pinzas de alta frecuencia. En la trencilla de puesta a tierra de la pantalla de los cables de potencia. ¿En la trenza de puesta a tierra? En la trenza de puesta a tierra. Al inicio o al final. ¿De acuerdo? Para medir las descargas parciales nada más. Entonces, ¿qué pasa si no tengo aterrizado este lado? No mido descargas parciales. Entonces vamos a tener un cable aterrizado en 2 puntos. Exactamente. La condición para que yo pueda utilizar este equipo para medición de descargas parciales en línea, debo de tener mis dos extremos aterrizados. ¿Qué pasa si tengo varios empalmes? Suponiendo que este sea empalme, ¿no? Y tengo aterrizado aquí. Pues lo voy a tener que hacer por partes. Desconecto esa puesta a tierra de ese cable o lo hago
de dos formas. Desconecto esa puesta a tierra de este empalme, o mido aquí y mido en esa puesta a tierra del empalme. Es como la ley de Kirchhoff, corriente de descarga parcial que entra, corriente de descarga parcial que sale. Sale, lo hago en este tramo, luego lo hago en este otro tramo, luego lo hago en este otro tramo, en este otro tramo y en este otro tramo. ¿Y no tenemos limitante por la longitud? No. En que estén las... No. A mí me conviene que yo nada más tenga una tierra y otra tierra, para que sea más rápida mi análisis. Pero si tengo muchas, no me limita. ¿De acuerdo? ¿Y en dónde me voy a preocupar? Yo mido aquí y mis descargas parciales son de nivel de máximo 300 picocoulombs. No me preocupo. Están dentro de normatividad. Pero ¿qué pasa si mido aquí y mido 2000 picocoulombs? Ahora sí la tienes que localizar. ¿De acuerdo? Para localizarla se requiere este equipo y este equipo. Este y este. Las descargas parciales, ahorita lo vemos si lo podemos. Aquí está. Tanto este equipo, que es el que mide descargas parciales, y con este localizan descargas parciales. ¿Cómo voy a localizar descargas parciales? Si se fijan, ¿cómo localizo descargas parciales? En un segmento de la red, ¿va? En un segmento de la red nada más. Y necesito ahora sí estos dos equipos. Ahorita lo demostramos cómo funciona. Entonces, ¿qué hace? Para medir descargas parciales nada más necesito una pinza. Sale, mido descargas parciales en una pinza. ¿De acuerdo? Va y regresa la descarga parcial y la mido. Sale bien. Pero, ¿qué hago ahora para la longitud? Para la longitud yo conecto otra pinza aquí. Genero un pulso. Envío ese pulso. Este equipo me lo regresa. Mido el tiempo de ida y regreso